Bien, buenas noches, niños. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Hoy vamos a tener una visualización de lo que es la programación, recordando un poco, después que hicimos la parte introductoria en la clase anterior, hoy vamos a recordar un poco lo que es el código fuente en NetBeans. Entonces, yo sé que ustedes trabajaron con NetBeans y ya no se le va a hacer nada nuevo al momento de trabajar en esta aplicación. Por eso le digo que vamos a hacer un recordatorio para luego ir ingresando a la parte orientada a objetos, en donde hoy día vamos a mostrar ciertos ejercicios de programación con su respectivo código fuente, desde uno más sencillo hasta uno más avanzado, se podría decir. Entonces vamos a recordar ciertas cosas. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, esta línea número 4 que está insertado este código, ¿para qué lo utilizamos aquí en NetBeans o en la programación de NetBeans? Eh, Inge, me parece que es para ingreso de datos. Ingreso de datos. Pero ¿cómo se conoce a esa línea de código import java.util.scanner? Lo que me dice está bien, pero a esta línea, ¿cómo se la conoce? ¿O qué es esa línea de código? O sea, haciendo un poco de analogía con lo que he visto un poco en Python, me parece que es para importar las librerías. Correcto, Cristian, muy bien. Este código que está acá, import java.util.scanner, es el que me va a permitir importar una librería y que esta librería lo que va a hacer es permitir el escaneo de lo que yo voy o quiero ingresar en mi programa. Siempre las librerías se importan o se declaran, llamémoslo así, antes de la clase pública, ¿sí? Antes de la clase pública, siempre yo debo de colocar las librerías que voy a utilizar en mi programa o en mi código fuente. Luego, en la línea 8, si ustedes se dan cuenta, dice escáner teclado igual a New Scanner System In. Acá lo que estoy haciendo es indicándole al Java que me permita hacer el ingreso o el escaneo por medio del teclado lo que yo voy a escribir o a ingresar. Por eso aquí dice escáner teclado, ¿sí? Que escanee el teclado y acá dice nuevo escáner. ¿De qué? Del sistema IN. IN viene de input, de entrada. Entonces lo que estoy haciendo aquí es diciéndole al programa que me permita hacer un escaneo de lo que yo voy a ingresar. Después que yo coloco la librería, coloco en este caso el permiso para el escaneo, tengo que realizarlo de acá. ¿Qué es esta parte de aquí? ¿Qué es esto de innum 1, innum 2, insuma? ¿Qué hace esto de acá? Declara esas tres variables como número entero, ingeniero. Correcto. Declaro tres variables de tipo entero. Muy bien. Luego, línea 14. Dice system out print ln
y coloco entre paréntesis y entre eh, comillas un mensaje. Entonces, sistema de salida de impresión, ¿sí? System Out Print LN, sistema de salida de impresión. La línea 15, num1, es igual a teclado.nextIn. Entonces, acá en la línea 15 es donde yo le estoy diciendo al programa que yo voy a hacer un ingreso en la variable num1, que es la que tengo declarada arriba. Y asimismo, y asimismo, en la línea 16, yo digo system out print ln, introduce otro número, y también le digo que num2 es donde yo voy a hacer el ingreso nuevo. Después, la variable suma, que la tengo declarada arriba, va a ser la que me va a almacenar el resultado de una sumatoria entre dos variables que también la tengo declarada. Y luego tengo que mostrar, ¿sí? Tengo que mostrar por pantalla el resultado. Y para esto utilizo el system.out.println y hago una concatenación. Esto que está aquí es una concatenación. Dice, el resultado de la suma es, estoy mostrando un mensaje, el resultado de la suma es, estoy mostrando un mensaje, y luego le digo más quién, más la suma que me está almacenando, ¿sí? La operación de estas dos variables o de los dos números que yo ingresé. Entonces, mucho ojo, la línea 20, aquí lo que hago es hacer una concatenación entre un mensaje de texto más el valor de la suma que se está almacenando en esa variable. Pregunta hasta aquí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi lado está claro, ingeniero. Por mi lado. Muy bien, Cristian. Raúl, ¿tiene alguna pregunta? No, sí, sí está, sí, sí voy entendiendo. Bueno, miren que estamos nomás reforzando, recordando, ¿ah? Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Ahora vamos a recordar un poquito lo que se respecta a la parte de condición. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una condición? ¿O qué es una condicionante? ¿O qué es una estructura condicionante? Eh, son, por ejemplo, decisiones, preguntas que hace la computadora y en base a los resultados toma un camino u otro. Preguntas que hace la computadora, seguro. Perdón, el programa, por ejemplo, en este caso, si el de lo que estamos viendo en pantalla, en caso de que el número sea menor a 10, imprime el mensaje que tiene dentro. O sea, es como yo lo veo. Ya, muy bien, Ingeniero. muy bien. Una condicionante es una pregunta lógica, que nosotros la trasladamos a un código fuente, ¿sí? En donde esa pregunta, esa condicionante va a tener dos salidas, una salida verdadera y una salida falsa, ¿sí? ¿Cuándo es la salida verdadera? Cuando la condición se cumple.
¿Cuándo es la salida falsa? Cuando la condición no se cumple, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este ejercicio, se trata de que yo tengo que ingresar un número o una cantidad de 5 dígitos y que tiene que decirme el programa si esa cantidad que yo ingreso de dígitos se cumple o no se cumple. Y si se cumple, tiene que decirme que si es de una cifra, que si es de 2 cifras, que si es de 3 cifras, de 4 cifras o que si es de 5 cifras. O a su vez de un dígito o de 2 dígitos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar condición lógica. Nuevamente, tengo que importar la librería. De eso de aquí no se pueden olvidar. Siempre tienen que importar librerías para el ejercicio que ustedes vayan a dar solución. Luego voy a declarar una variable llamada num de tipo entera, una sola variable. Y por esa variable es la que yo voy a estar preguntando. Entonces aquí yo tengo un ejercicio donde estoy aplicando más de una condición. Entonces, este ejercicio donde estoy aplicando más de una condición, ¿cómo se lo denomina? Condición simple, condición compuesta, multicondicionantes. ¿Ustedes qué dicen? Me parece que era multicondicionante, si no me equivoco, ingeniero. Multicondicionantes, correcto. Entonces, yo estoy aplicando aquí multicondicionantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo múltiples condiciones, tengo múltiples preguntas, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que hago es declarar mi variable, mostrar un mensaje, ¿sí? Por pantalla diciendo que tengo que introducir un número entre 0 y 99.999. Un teclado next in para hacer el ingreso y comienzo a preguntar. Si num es menor que 10. Si num es menor que 10, se supone que yo ingresé una cantidad de un dígito o de una cifra. Si yo ingresé 8, yo digo 8 menor que 10, sí. Entonces muestro el mensaje que tiene una cifra. Si yo si yo ingreso una cantidad, por ejemplo 15, yo pregunto, ¿15 menor que 10? No. Caso contrario, voy a la siguiente pregunta. ¿15 menor que 100? Sí. Y muestro como resultado que tiene 2 cifras. Luego, si yo ingreso 150, ¿150 menor que 10? No. Voy a la siguiente pregunta. ¿150 menor que 100? No. Voy a la siguiente pregunta. ¿150 menor que 1000? Sí. Entonces muestro como resultado que tiene 3 cifras, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo ingreso 1500? Yo digo 1500 menor que 10, no. 1500 menor que 100, no. 1500 menor que 1000, no. Voy a la siguiente pregunta. 1500 menor que 10.000, sí. Entonces muestro que tiene 4 cifras. Ahora yo voy a ingresar 15.000. 15.000 menor que 10, no. 15.000 menor que 100, no. 15.000 menor que 1000, no. 15.000 menor que 10.000, no. Voy a la siguiente pregunta y pregunto aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la redundancia? 15.000 es menor a 100.000, sí. Entonces muestro como resultado que tiene 5 cifras. Entonces miren que es un código muy sencillo que solamente es de aplicar la condición y si se cumple, mostrar el resultado. Si no se cumple, voy a la siguiente condicionante. Si se cumple, vuelvo a mostrar el resultado. Y así sucesivamente. Entonces, un ejercicio muy básico
de preguntas de condiciones lógicas que hace o que se le llama multicondicionantes. Si yo lo ejecuto, me va a decir que debo de ingresar, dice, introduzca un número entre 0 y 99.999. Si yo ingreso 15.000, el último ejemplo que hicimos, me va a decir que ese número tiene 5 cifras, ¿verdad? Y efectivamente, 15.000 es de 5 cifras. Si yo ingreso 1.500, me va a decir que tiene 4 cifras. Si yo ingreso 150, me va a decir que tiene 3 cifras, ¿verdad? Si yo ingreso 15, me va a decir que tiene 2 cifras. Y si yo ingreso el 8, me dice que tiene una cifra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ejercicio está funcionando correctamente, que el ejercicio está bien hecho o bien desarrollado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor, con respecto a este ejercicio? Me parece que sí está quedando todo claro en general. Y sí, igual por mi lado, ingeniero, sí está Listo. claro esta parte. Verán que solamente estoy haciendo un recordatorio, ¿sí? Para que ustedes, dice uno, para que retomen nuevamente los libros de la programación. Yo sé que ustedes son pilas, tengo buena referencia de este nivel. Bien, pasemos a otro ejercicio. Yo le pregunto a ustedes ahora, ¿qué es una estructura? Hola, no Ah, estoy escuchando nada. Si sea solo yo. sí, solo escuché estructura nada más, sí. Yo hice una Braulio, ¿tú sí pregunta, escuchas? yo hice una pregunta para ustedes dos. ¿Qué es o cómo se define a una estructura cíclica? Un bucle en este caso ser ingeniero. O- hola, 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 hola. Aquí estoy, aquí estoy, hola. aquí estoy. Sí, perdón, que está fallando mi internet. Perdón. Ya, entonces, Cristian, para usted, ¿qué es una estructura cíclica? Sería, bueno, en este caso sería el bucle for ingeniero. ¿Qué otro ciclo conocemos? A más del for. El while. El while, muy bien, muy bien. El ciclo for y el ciclo while, muy bien. Estos ciclos, estos ciclos también se le llaman ciclos repetitivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que se ejecutan, se comienzan a repetir el proceso hasta que yo le diga hasta dónde llegar o a su vez hasta dónde yo quiero que lleguen, ¿verdad? Entonces, el ciclo for es un ciclo repetitivo o es un ciclo, eh, dice uno, un loop que se está repitiendo y hay que saber la estructura. Por ejemplo,
Acá en este código fuente, yo voy a aplicar tres variables que la declaro como tipo entera. Una variable es la letra I, luego la letra J que va a iniciar en 0 y la tecla BRA que va a mantener en este caso una letra. Luego yo voy a escribir mi ciclo for. Mi ciclo for yo tengo que entender y tener bien en claro su estructura. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, esta parte del ciclo que está aquí, I es igual a 0. ¿Qué hace esta primera parte en el ciclo for? ¿Qué es lo que hace? Inicia el contador en 0, ingeniero. Inicia el contador en 0. Muy bien. Una respuesta muy lógica, correcto. La segunda parte, ¿qué hace? I menor o igual que 100. ¿Qué hace la segunda parte? I menor o igual que 100. No te escucho, Cristian, si estás hablando. No, estoy pensando en... no me recuerdo esa, perdón. No me recuerdo qué es esa segunda parte. Braulio, ¿usted se acuerda qué hace esa segunda parte en el ciclo for? Ciclo for I menor o igual que 100. Ah, Ese es el límite del rango, ingeniero. No, pues no sería el límite del rango. Correcto. Muy bien. I menor o igual que 100 es hasta donde yo quiero que llegue mi ciclo, las repeticiones. Mientras sea menor o igual que 100, ese ciclo se va a estar repitiendo. ¿Estamos? Se va a estar repitiendo. Y la tercera parte, ¿qué hace? I es igual a I. Y es igual. No me recuerdo, ingeniero, que... no. Este I igual I, lo que hace es que está pasando el valor de la variable I y lo iguala a la misma variable, se podría decir. En otras ocasiones, usted puede encontrar de esta manera, por ejemplo, así, I más más. ¿Qué hace, por ejemplo, esa tercera parte? El I más más. ¿Qué recuerdan ustedes? Le, ¿Qué hace eso ahí? le aumenta un número, ingeniero. Exacto, es un incremento, ¿verdad? Es un incremento. Y más quiere decir que va a haber un incremento de 1 en 1. Será igual y más 1 a lo que tenía antes, y más más. Será igual. Eh, bueno, a mí me parece que es igual. Parece, porque en ambos casos aumenta uno. Correcto. Y más o y más 1 quiere decir que es un incremento, ¿sí?, de 1 en 1. Y si yo coloco y menos 1, quiere decir que yo voy a qué cosa, a incrementar o a disminuir.
A disminuir, ingeniero. A disminuir, correcto. Muy bien. Entonces, en el ciclo for usted tiene que tener bien en claro eso. ¿Sí? La variable de inicialización, hasta donde yo quiero que llegue mi rango o el ciclo que se repita, y lo que es la variable de incremento o decremento. ¿Sí? Porque también yo puedo incrementar y puedo en este caso que se decremente. ¿Sí? Que quite, que disminuya. Y aquí estoy aplicando una condicionante. Digo, si bra es igual a t, como ya acá arriba la tengo declarada como t, si esta condición se cumple, ¿qué va a pasar? Voy a sumar un valor de 2 a la variable i. Y bra va a ser igual a f. Si esta condicionante no se cumple, caso contrario, yo digo que voy a sumar a la variable i más 3. Y digo que la variable bra va a ser igual a t. Y como resultado por pantalla, yo voy en este caso a mostrar, bueno, no tanto a mostrar, sino a, a decir más i, la variable que en este caso se inicializa, tengo que irle sumando 1. Entonces, para entender un poquito mejor lo que hace este ejercicio, le voy a decir lo siguiente. Este es un ejercicio de una serie que se va a ir incrementando o me va a generar una serie de 2 y de 3, de más 2 y de más 3. ¿Qué quiere decir? Que si mi serie comienza en 0 y yo le sumo 2, entonces como resultado debe demostrarse 2. ¿Sí? En el siguiente ciclo, a ese 2 se le va a sumar 3 y se convierte en 5. Entonces, esta es i, ¿verdad? Luego i, que pasó a ser 5, se le suma, a ver, perdón. Si comenzó en 0 y sumamos 2, así es, y sumamos 2, se convierte en 2, ¿sí? Y ya vale 2. En el siguiente ciclo, ¿qué va a pasar? Que ya no se le va a sumar 2, ahora se le va a sumar 3. Y va a representarse i en 5. Ahora 5 ya no vale 2, perdón, ahora i ya no vale 2, sino que ahora i va a equivaler en este caso a 5, ¿verdad? Después que se le suma 3, se repite y se suma 2 y se convierte en 7. Luego, i, que vale 7 ahora, se le suma 3 y se convierte en 10. Ese 10 se vuelve a sumar 2 y se convierte en 12. Y así sucesivamente, ¿sí? Va a ir sumándose de 2 y de 3, más 2 y más 3. Entonces, cómo quedaría ejecutando el ejercicio?
Entonces, miren, ¿cómo se genera la serie? Comienza en 2, a ese 2 se le suma 3, se convierte en 5, a ese 5 se suma 2 y se convierte en 7, a ese 7 se le suma 3, se convierte en 10, a ese 10 se le suma 2, se convierte en 12, a ese 12 se le suma 3, se convierte en 15, y así, como ustedes se dan cuenta, hasta que llega acá. ¿Cuál fue el último número que se generó? 102. ¿Por qué ya no se sigue generando? ¿Por qué ya no se sigue generando el 105, el 107, el 110? Porque en nuestro ciclo for le dijimos que solamente tiene que ser menor o igual que 100. ¿Sí? Y 102 no es menor o igual que 100. Entonces, como se generó el 102, yo pregunto, ¿102 menor o igual que 100? No. Entonces, como no es menor o igual que 100, finaliza la serie. Se cierra la serie. ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Sí, yo tengo una consulta. Bueno, y igual ahí no comprendo muy bien qué está haciendo ahí en el bucle for, pero el que está al final. Pero bueno, ya viendo más ejercicios ya he de comprender. A ver, y es igual a 0. Comenzó en 0, ¿verdad? Acá Sí. yo digo que y va a ser igual a i. ¿Cuánto vale i? 0. ¿Estamos? Vale 0. 0 es igual a 0, ¿verdad? Como ¿Mm? se generó el primer valor, en este caso que es 2, ¿verdad? Yo pregunto, 2 menor o igual que 100, sí. Como valía 0, y valía 0, y ahora i vale 2. 0 igual a 2, como quien dice, hago una igualación. Que el 2 que se generó, lo hago o lo paso nuevamente allí mismo la variable i. Que me mantenga ese valor que se está generando. Mm, ya. Ya, Eso es lo que está haciendo. ya le vas. Ya. Eso es Eso lo era. que hace. Bien, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces miren que este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio funciona también correctamente, ¿sí? Me está generando una serie donde se suma de 2 y se suma de a 3. Vamos con otro ejercicio, donde también vamos a aplicar ciclo for. Este pequeño código que está aquí, ¿qué piensan ustedes que va a hacer? Analicen el siguiente código, por favor. Aunque aquí está el nombre, ustedes facilito detectan de qué se trata. Pero analícenme qué hace ese código aquí. ¿Qué hace este código? Algo tan cortito. Eh, a ver, sería el primer for ah, para multiplicar los números del 5 al 20 y el for, a ver, y el for que está más abajo lo multiplica por 12, ingeniero. Por ejemplo, 5 por 1 hasta el 12, luego 6 por 1 hasta el 12.
Está bien lo que dice Cristian, pero ¿qué me va a dar como resultado ese código? Un listado de las tablas de multiplicar. Del Listo. 5, de la tabla del 5 hasta la del 20. Correcto. Muy bien, Cristian. Este código lo que me va a permitir es crear las tablas de multiplicar que inicia desde la tabla del 5 y que termina en la tabla número 20. El primer ciclo lo que me permite es hacer eso. Comienza mi tabla a generarse desde la tabla número 5 y va a terminar en 20, con un incremento de 1 en 1, ¿verdad? El segundo ciclo for lo que me va a hacer es generar los números de la tabla del 1 al 12. Como quien dice, 5 por 1, 5, 5 por 11, 55, 5 por 12, 60. Llega hasta 12 y se vuelve a generar otra tabla que sería la del número 6. Se genera la del 6, se genera el 7 y así sucesivamente hasta que llegue al número 20 o hasta la tabla número 20. Vamos a verificarlo. Ejecutamos el programa y miren, aquí están todas las tablas generadas desde el 5, 5 por 1 igual a 5, hasta 5 por 12 igual 60. Ahí se genera la tabla del 6, ahí se genera la tabla del 7 y así sucesivamente hasta que llega la tabla del 20, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el código fuente que yo tengo acá, miren, un código tan pequeño, ¿sí? Un código tan pequeño me genera un resultado extremadamente grande o amplio, si se podría decir así, ¿verdad? Porque tranquilamente yo le podría decir que me genere la tabla del 1 hasta el 20, pero que no sea hasta el 12, que sea solamente hasta el 10, por ejemplo. Y tiene que hacerme esa tabla. Miren, ya no me generó del 5 en adelante, sino que ahora me genera de la tabla del 1. ¿Sí ven? Hasta el número 10. Todas llegan hasta el número 10. Bien, preguntas en este ejercicio, por favor. Yo tengo una, ingeniero, solo de la forma del código. El primer bucle for no importa que esté tabulado así hasta la parte más adentro. O sea, no hay problema con eso de Por las la tabulación tabulaciones. usted me dice. Ajá. No, no hay problema. Yo puedo moverlo. Si yo veo que está muy acá, yo lo que hago es que lo muevo y no pasa nada. Ah, ya, No ya. afecta en Esa nada. era. Eso no tiene nada que ver, no afecta. Usted lo puede, dice uno, colocar, ubicar a su manera. Yo lo puedo tener así, los dos igualitos, a la misma altura. Y Ah, ya, no va a afectar en nada. No afecta en nada. ya, ya. Eso era, ingeniero. Sí, es que, bueno, yo no sé si por la costumbre o por si No, lo sé poner más clarito y todo. está bien. Y lo entiendo, porque yo también a veces lo hago. ¿Sí? Yo a veces también lo hago. Bien, Yo hago una tabulación para irlos identificando de esa manera. Así como antes con el ejercicio de las condicionantes, que lo había tabulado así más a la derecha. Eso es normal, pero no afecta en nada. Eso no afecta en nada. Bien, y un ejercicio parecido, que es el que está acá. Ahora ustedes me van a decir otra vez el de multiplicar. Pero ¿qué ven de diferencia este código
con el código anterior. ¿Qué ven de diferencia? En este ahora el usuario ingresa qué tablas quiere consultar con esta opción. Input Dialog. ¿Correcto? Muy bien, Cristian. Muy bien, Cristian. Miren que ahora yo estoy utilizando una nueva librería. La librería importjavax.swing.jOctionPanel. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo voy a hacer un ingreso, pero ya no un ingreso como el que venía haciendo, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este ejercicio. Yo hacía el ingreso aquí, ¿verdad? Yo ingresaba el número acá abajo y lógico me daba un resultado. Pero con esta librería import java.swing.gOctionPanel, yo lo que voy a hacer es ingresar una cantidad numérica o un valor, un número o un texto mediante una ventana. Y allí ya vamos a ir ingresando de a poco a la parte de la programación orientada a objetos. Declaro mis variables y luego la variable tabla que inicia en 0, yo le voy a decir que va a ser igual a integer parsing jOctionPanel.show input dialog. Esto que está aquí, show input dialog, ¿qué significa? ¿Ustedes saben qué significa esto de show input dialog? No, ingeniero. Show es como decir, dicen presentar, mostrar, visualizar. Input, que es de entrada, ¿sí? Input que es de entrada. Y dialog, dice uno, de diálogo. Entonces, ¿qué estamos indicando nosotros? Que vamos a ingresar en un cuadro de diálogo, ¿sí? Un número, un texto, depende qué nosotros le estamos dando como orden de ingreso. En este caso, yo le digo como mensaje, ¿qué tabla desea generar? Este es el mensaje que se me va a mostrar en esa ventana de diálogo, ¿sí? Y que mediante este jOctionPanel, que es la librería, lo voy a poder realizar. Bueno, y luego sí el ciclo for, como normalmente estaba en el ejercicio anterior. Aquí hago en este caso la multiplicación para que se me genere la tabla. Y acá hago una concatenación, ¿sí? Una concatenación. Yo digo que la tabla más, entre comillas, coloco el asterisco, que es el símbolo de multiplicación, más la i, la variable i, la que se me está generando, más, entre comillas, el signo igual, como mensaje, más r, que es en este caso el resultado, ¿sí? El resultado. Entonces, en esta línea de comando número 14, yo lo que estoy haciendo es una concatenación de mensajes y resultados para que se me muestren por
pantalla. Si lo ejecuto, miren, ahora me dice, ¿sí ven? El show input diálogo es esta ventanita. Esta ventanita. ¿Qué tabla desea generar? Es el mensaje que tengo acá atrás. ¿Sí? Inge, no sé si es mi máquina, pero no aprecio ninguna ventana, ingeniero. Bueno, pues como es ventana, quizás por eso no se... Déjame dejar de compartir para compartir la pantalla completa. Ahora, Cristian, Sí se ve, ingeniero, gracias. ya listo. Era porque, bueno, como se genera una nueva ventana y esta no está compartida. Bien, entonces miren, cuando se genera, o yo en este caso ejecuto, ¿sí? Yo ejecuto mi programa, se me muestra esta ventana de diálogo. Dice, ¿qué tabla desea generar? Es el mensaje que yo tengo acá, ¿sí? Entonces yo aquí ingreso, por ejemplo, la tabla más difícil de aprenderse, ¿cuál es? Digamos que la del 7. Pero como resultado, se me muestra en la parte de abajo. ¿Sí ven? Me ha generado la tabla del 7 que comienza en 1 y que va a terminar en 20. La misma tabla del 7, claro. ¿Sí? Porque así lo tengo declarado yo en mi ciclo for. Que comience en 1 y que vaya hasta 20. Con un incremento de 1 en 1. O con un incremento de más 1. Entonces, acá ya tenemos una parte introductoria de cómo podemos nosotros manejar los objetos. Aquí ya estamos manejando un objeto. Con esta librería import javax.swing.jaOctionPanel ya me está permitiendo que yo pueda implementar una ventana de diálogo, ¿sí? Y que por medio de esa ventana de diálogo yo haga un ingreso. ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. En este caso solamente, o sea, también puedo ingresar texto si deseo, ¿no? Claro De que esta sí, misma manera. sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Para yo poder ingresar un texto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen ustedes que yo tengo que hacer para ingresar, por ejemplo, un nombre? Me parece que tiene que cambiar la parte que dice integer por string. No estoy seguro, pero me parece que hay que hacer eso. Imaginémonos que no voy a generar, voy a ingresar acá, voy a declarar la variable nombre, ¿sí? Pero un nombre tengo que colocar string. Vamos a ver si
de esta manera, pero aquí el parse in no va a funcionar porque es un método, no es un método para el string. No recuerdo bien. No recuerdo bien la parte de aquí. Me va a dar error. Bueno, no recuerdo bien esta parte de aquí. Parse. No, no quiere coger. No quiere coger. Tengo que revisar bien esa partecita de ahí. Bueno, debería coger normalmente con el string acá. Debería coger esa partecita de ahí. Solamente que aquí no está. Es nombre. Nombre string punto parse string open. Tendría que revisar por qué no coge el string ahí. Bueno, tendría que revisar esa partecita de ahí. No quiere coger el string. Pero bueno, normalmente debería funcionar con el string, que es el tipo de dato que me permite ingresar, en este caso, texto aquí en programación. No sé por qué no lo quiere coger acá. Bueno, eso queda de tarea entonces. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Me parece que sí, sí va quedando claro el tema, sí. Sí, va quedando claro. Sí, igual sí, por mi lado sí está todo entendido hasta ahora. Mm, No recuerdo esa partecita de ahí. Inge, estos programas los va a subir al Moodle. Si desea, yo se lo subo al módulo para que ustedes lo tengan y en este caso, también lo hagan en su máquina y los tengan allí. No hay problema. Ya, gracias. Eso no hay problema. Si me llama la atención es ese de allí que no se ejecuta con el string. Tengo que revisar bien esa parte.
No veo. Bueno, voy a revisar bien esa partecita. Yo tengo eso de allí. Tenía que nomás revisarlo y subírselo al aula virtual para que ustedes lo puedan realizar como práctica desde sus casas. Bien, niños. Entonces, eh, yo le agradezco por haberse conectado hoy día a la clase. ¿Quién faltó, por favor? Por el compañero Paul, ¿cómo es el Paul apellido? Alarcón, ¿verdad? Ajá. Alarcón es el apellido de él, ¿verdad? No estoy seguro del apellido, pero sé que se llama Paul. Listo. Ok, listo, no hay problema. Bien, entonces, eh, en el transcurso de estos días, por favor, voy a estar subiendo unas tareas al aula virtual. Asimismo, le voy a dejar un tiempo suficiente, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo. Le voy a subir también eh, los trabajos que les he presentado para que ustedes puedan tenerlo también. Y otros nuevos que también voy a subir para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Entonces, aspiro que en la última clase con ustedes, eh, ustedes ahora me hagan la presentación de un pequeño sistemita, ¿sí? De un pequeño sistemita. No va a ser muy complicado tampoco. Algo sencillo como para eh, que ustedes pues demuestren sus conocimientos. ¿Estamos claros? Sí, todo claro, ingeniero. Te agradezco Bien. mucho. Inge, el sistema, o sea, el tema de lo que tenemos que hacer nos da usted o puede ser No, de yo se libre lo voy a elección. dar. Yo le voy a decir qué es lo que quiero que me hagan. Ya, listo, Inge, No se gracias. preocupen que no va a ser nada complicado, algo sencillo. Bien, entonces nos estaremos viendo la próxima clase. No se olviden de revisar el aula virtual, por favor. Una vez, muchas gracias por haberse conectado a mi clase de hoy día. Pasen bien, buen fin de semana. Gracias, buenas noches.